Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me da gusto verlos nuevamente después de la comida, que es el tiempo más difícil para el cuerpo por todo lo que implica. Pero aunque la carne sea débil, el espíritu está dispuesto. Y eso es lo importante. Bueno, mire, hablamos durante las primeras sesiones de la importancia y el valor de cada uno de los elementos. En realidad, las piedras que conforman el altar, con respecto a lo que dice la carta de Pedro, en realidad somos nosotros. Dice la segunda carta de Pedro que nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados, y tiene que ver con esta obra que Dios está tratando de hacer con nosotros en la tierra. Sin embargo, no quise vernos a nosotros solamente desde la perspectiva de vernos como una piedra que conforma el altar, aunque sí, pero la idea o lo que yo quisiera que pudiéramos ver ahora en esta sesión es la importancia del ministro, del creyente, del discípulo, en cuanto a la forma en la que se acerca al altar. Y vamos a ver dos historias. Bueno, vamos a ver primero el caso de Abraham y luego vamos a ver el caso de Moisés, porque los dos en este punto de su vida están, en el caso de Abraham, edificando un altar para poder certificar el pacto que va a llevar a cabo con Dios, y en el caso de Moisés vemos que él se va a acercar al fuego donde habita Dios, y vimos que el fuego es el tercer elemento necesario en el altar, porque es lo que consume o inmola todo lo que está puesto en el holocausto. Vamos al capítulo número 15 de Génesis para ver primero el caso de Abraham. Génesis 15, el caso de Abraham. Dice, a partir del versículo vamos a leer el 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. ¿Cómo le dice el Señor? No temas. Entonces, mire, yo le decía, la actitud o la forma en la que yo me presento delante de Dios al momento de estar edificando el altar, de poner el holocausto, de estar frente al fuego de Dios, ese fuego que Dios produce, que no puede ser producido por ningún ser humano, esa forma de acercamiento tiene un impacto, o de alguna manera va a marcar mi vida con respecto al pacto que Dios quiere establecer a través de este altar. Entonces Dios le está diciendo antes de cualquier otra cosa, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Versículo número 8, nos vamos a brincar, y Abraham le dice en el 8, Señor Dios, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Versículo 9, el Señor le está diciendo, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Si yo me voy a Levítico, podríamos explicar con detalle lo que representa cada uno de estos animalitos que va a ser ofrecido. El becerro, el carnero, bueno, todos los que están ahí, no los vamos a ver en esta ocasión. Quisiera dejarlos para después porque quiero enfocarme en otro punto. Pero le está diciendo el Señor, versículo número 10, bueno, después de que le dice esto el Señor, el 10, tomó él todo esto y ¿qué hizo? Los partió por la mitad. Número 1, partimiento de carne. Y con ese partimiento de carne viene un derramamiento también de sangre. Y dice, puso cada mitad una frente a la otra, pero no partió las aves. Entonces, poner la carne partida una mitad frente a la otra habla de una vida totalmente expuesta delante del Señor. No hay nada oculto, no hay nada escondido, estamos totalmente abiertos. ¿Habrá algo que podamos esconder de los ojos de Dios? Absolutamente no. Pero la actitud y la forma en la que yo me acerco, si yo trato de acercarme al altar, encubriendo, guardando, manteniendo en secreto, en lo oculto, algo que está dentro de mí y que no me atrevo a exponer delante de Dios, y ojo, que no necesariamente son cosas malas. Siempre tenemos la idea de que las cosas que ocultamos están en función de cosas
pecaminosas, ofensivas a Dios, y por eso tratamos de esconderlas para que Él no las pueda encontrar en nosotros. Sin embargo, Él todo lo ve. Cuando hablamos de cosas que están dentro de nosotros y que a veces mantenemos ocultas, es para lo que Jesús dijo. ¿Recuerda usted la frase? Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de qué. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si usted lee el contexto de esas palabras de Jesús, Jesús no está hablando de, cuidado cómo andas, cuidado con lo que estás haciendo en secreto, porque algún día lo que está oculto va a ser manifiesto. No. La idea que tenemos a relacionarlo con algo malo es nuestra. Pero en realidad Jesús está diciendo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, hablando de la gloria de Cristo que fue depositada en nosotros. Y muchas veces nosotros queremos evitar la manifestación de la vida de Cristo por la incapacidad, por las limitaciones humanas, por la carne, por nuestros pensamientos, por las cosas que a veces tenemos en el corazón y que no nos atrevemos a abrirnos delante de Dios para que delante de Él sea mostrado lo que Él primero ya puso a nosotros. Entonces, el Cristo que está oculto, guardado y depositado dentro de ti, tienes que abrirte, partir la carne para que el Cristo sea manifiesto, porque cuando Cristo es manifiesto, el Padre encuentra agrado en el altar. ¿Me explico? Entonces estamos presentando realmente a Cristo, más allá de solamente presentarnos nosotros. Cuando tú te abres delante de Dios y te muestras como eres, Él no está viendo tu culpa, tu pecado, tus deficiencias que intentas esconder, sino Él está viendo a Cristo manifiesto a través de tu vida. Y cuando Cristo es presente, el altar funciona porque funciona. Cumple su propósito porque es la naturaleza de Cristo a través de nosotros. No escondas a Cristo, no lo ocultes más, porque no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado para traer la gloria de Dios. En realidad ese es el contexto de las palabras que Jesús usa en el Evangelio. Bueno, dice capítulo 15, versículo número 11, después de que pone la carne por la mitad, dice, fíjese, versículo 11, una circunstancia externa. Descendían, ¿qué cosa? Aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Las aves de rapiña representan las mismas aves que en la parábola de Mateo 13. Si usted se acuerda que dice, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves, ¿y qué hicieron con la semilla? Se la comieron. ¿Quiénes son esas aves cuando Jesús explica la parábola? ¿Quiénes son las aves? Dice que es el diablo, Satanás, con todos los espíritus malignos, viene y toma la palabra y la roba. Y ahora Abraham está presentando el sacrificio delante de Dios y vienen las aves de rapiña para intentar distraer a Abraham de en lo que él está. Muchas de las operaciones que Satanás produce en la tierra son con la finalidad de distraernos. Mire, Satanás es un enemigo derrotado y a veces le concedemos un poder, una autoridad, le damos un reconocimiento que no merece. Y decimos cosas como, yo ya venía a la reunión este domingo, pero Satanás se me cruzó en el camino y me puso. Y en realidad no es Satanás. En realidad tiene que ver con una determinación personal, una falta de orden, una falta de administración. Queremos culpar a Satanás, pero no sabemos que al culparlo o al hacerlo responsable le estamos dando un honor que no merece, porque Satanás ya está vencido, está derrotado. Entonces, como no puede hacer nada en contra de la obra de Dios en nosotros, el único poder que le fue concedido a Satanás fue el de retrasarnos con respecto al tiempo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, Dios tiene un plan para mí y lo va a manifestar. Lo único que Satanás puede hacer, si yo le concedo ese derecho, es distraerme para que yo no pueda alcanzar en tiempo y en forma el cumplimiento de lo que Dios determinó de acuerdo a su voluntad. Pero no puede tener mayor autoridad que eso. Cada vez que nosotros decimos Satanás aquí, Satanás allá, en realidad estamos rindiendo nuestro honor, nuestra reverencia al enemigo y no podemos darle ese lugar. Sea Dios honrado sobre todas las cosas. Satanás no tiene, como dice la Escritura, ni parte ni suerte de ningún tipo con nosotros. Nuestro Dios es el vencedor. Entonces vinieron las aves de rapiña, versículo número 11, y Abraham, ¿qué hizo? Se distrajo.
En lugar de estar enfocado en lo que Dios estaba haciendo en medio del pacto, en medio del sacrificio en el altar, él se puso a ahuyentar, a distraerse, a reprender, a echar fuera. No te distraigas. Dios está edificando el altar juntamente contigo y va a tener su operación en eso. Pero no solamente eso. Fíjate, además de que se distrajo, versículo número 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió, número 1. ¿Qué pasó con Abraham? Sobrecogió el sueño a Abraham. Cuando vemos en la escritura a alguien que duerme, estamos viendo a alguien que tiene los sentidos espirituales embotados o entenebrecidos. No tiene la capacidad de discernir porque está dormido. Por eso, fíjese, Salmo 119, 105. ¿Qué nos dice este famoso salmo? Dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Y luego dice, y lumbrera a mi camino. Ahora, la referencia es directamente la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Y unas eran prudentes y unas eran insensatas. ¿Por qué unas eran prudentes y las otras insensatas? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Miren, la razón por la que eran unas prudentes y otras insensatas no fue porque se durmieron. La escritura dice que todas se durmieron. Y entonces nos dice que aún los que somos prudentes, puede haber momentos en la vida como Abraham, se te viene la noche y te sobrecoge el sueño espiritual y de repente tú andas dormido, no tienes los sentidos dispuestos a la voluntad de Dios para tener discernimiento sobre una situación. Pero ese no fue el problema. El problema es que, ahora fíjese, ¿las 10 se durmieron? Sí. Ahora les pregunto, ¿las 10 tenían lámpara? Sí, las 10 tenían lámpara. Y todos decimos, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Yo tengo la palabra, la tengo, la llevo, la cargo, la memorizo, la estudio, la leo, hago mis devocionales, ahí estoy. Sí, tienes la lámpara. Pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Cuál fue el problema de las insensatas? Que no tenía que aceite para mantener el fuego encendido todo el tiempo en la lámpara. Entonces tú puedes tener la lámpara a tus pies y aún con ella, no sé, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Tienes la lámpara, pero como no tienes aceite, no tienes fuego. Entonces no se puede cumplir la siguiente parte del Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra, todos palomita. Pero lumbrera a mi camino solamente es para los que tienen la presencia del Espíritu de Dios, para que lo que está en la palabra te sea mostrado, te sea revelado y puedas caminar en la dirección de Dios. A Abraham le pasó lo mismo que a nosotros puede acontecernos. Se viene la noche y le sobrecogió, dice la escritura, el sueño a Abraham. Pero fíjate, número 1, se distrajo cuando no debía. 2, le sobrecogió el sueño. 3, consecuencia. Entonces dice la escritura, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y como entonces, fíjate que hubo en Abraham. ¿Qué fue lo primero que leímos en el versículo número 1 del 15 que le dijo Dios? Dios le dijo, Abraham, ¿qué? No temas. Pero se distrajo, sus sentidos se embotaron y luego vino el temor frente a una circunstancia de oscuridad. Y entonces el Señor dice, a causa de que te dormiste, a causa de estar distraído en medio del pacto que estamos celebrando con el altar frente a ti, versículo número 13, Dios le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, la consecuencia en la descendencia de Abraham fue que cuando Dios le anticipó algo, versículo 1, no temas, él entró en una situación de distracción, sentidos embotados, vino la circunstancia de obscuridad y temió. Y cuando él tuvo temor de esa oscuridad y no de Dios, entonces viene la consecuencia generacional, porque estás en medio de una celebración. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo ni de ser distraídos, ni de tener los sentidos embotados, ni siquiera poner en un lugar de prioridad nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, porque eso va a provocar un efecto en el pacto. Ese es el primer caso, el caso de Abraham. Vamos a ver el caso de Moisés, capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor. ¿En qué se le apareció el ángel del Señor? Una llama de fuego. Dijimos, nuestro altar no puede ser encendido por un fuego producido por nosotros. Ese fuego tiene que venir como un don de Dios, como una buena dádiva del cielo para encender, prender lo que está en la tierra y poder tener este contacto con lo eterno. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué es la zarza? La zarza es una planta que es un arbusto que es en realidad es madera. ¿Me explico? Entonces fíjese cómo tenemos la leña que vimos en el caso del altar de Elías. Ahora tenemos la madera encendida en el caso de la zarza. En realidad esa zarza está representando un altar en medio del desierto. ¿Sí se da cuenta? Ahora, yo sé que ustedes aprendieron hace unas semanas que el altar es un punto número 1 de encuentro con Dios y número 2, el altar es un punto donde tenemos que entregar el sacrificio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que vieron eso semanas anteriores? Entonces la zarza, aunque a lo mejor no tienes el altar de piedras, ves la madera encendida y esa zarza ardiente es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ¿ok? Entonces la zarza, dice, la vio Moisés, esta zarza en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió muy bien, heme aquí. Y le dijo, no te acerques. Fíjese cómo Dios le está diciendo, no te acerques hasta que primero, ¿qué? No quites las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es una tierra, ¿qué? Tierra santa. El lugar donde se edifica el altar es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, por lo tanto es un lugar consagrado, es un lugar sagrado. La presencia de Dios se manifiesta. Y tú no puedes venir, estás dispuesto, Moisés, Moisés, escuchas la voz de Dios, tus sentidos fueron apercibidos de la voz, pero aunque tú respondes, heme aquí, y hay disposición de espíritu para tener un encuentro con Dios en medio de la zarza, en ese punto de la tierra que es un altar, tú no puedes acercarte a un lugar santo cuando tienes puestas las sandalias. Y es el mismo principio que vimos cuando dijimos que el animal tenía que lavarse las patas para poder estar en el altar. Entonces, has cargado, fíjate cuántos años tenía Moisés en este punto de la historia, 80 años de edad, 40 siendo criado como el hijo del faraón en el palacio bajo el sistema de Egipto, que es el mundo, 40 años sacado de Egipto en el desierto para ser instruido únicamente por Dios, pero ni aquello que recibió en Egipto, ni aquello que recibió en el desierto podían ser el punto de partida para que Moisés pudiera tener este encuentro con Dios. Él tenía que quitarse primero las sandalias, despojarse de toda esa historia que había arrastrado por 80 años para entrar en una dimensión de un lugar consagrado para Dios. Entonces, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y el Señor le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y vea la respuesta de Moisés en este punto, porque siempre nos detenemos el llamado de Moisés y Dios lo llamó en la zarza y ahí Moisés empezó, sí, pero fíjese cuál fue la actitud de Moisés cuando se acercó a la zarza. Versículo número 6 al final. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro, ¿porque qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo peor que podemos hacer cuando Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él es acercarnos a Él con miedo. Tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y qué dice que hizo Moisés? Moisés, ¿qué hizo? Se cubrió con un velo. Le voy a decir algo. A partir de ese día, todo el ministerio de Moisés, a partir de ese día, tiene un velo que no puede ser quitado hasta el día de hoy. Desde aquel día hasta hoy, Moisés sigue teniendo un velo por causa del miedo que tuvo
cuando Dios le estaba dando la oportunidad de tener una participación con él. Y ese miedo de Moisés que lo llevó a cubrirse, ahora es lo mismo que va a experimentar el pueblo que él pastorea. Porque les voy a decir un principio espiritual: tal el pastor, tal las ovejas. La naturaleza del pastor se reproduce en las ovejas. Y eso lo digo para bien y para mal, y no por ninguna consideración, pero es la realidad. A veces nosotros decimos: es que yo quisiera que mi pastor fuera de esta manera y que mi pastor hiciera esto y lo otro. Aguanta, porque Dios te está dando el pastor que tú necesitas. Porque tú, lo que tú señalas en tu pastor es lo mismo que tienes tú, pero tú no te atreves a declararlo. Por eso les digo, no podemos mantenernos tratando de ocultar nada. Tenemos que estar completamente abiertos. Y entonces cuando Moisés se pone un velo, es como diciendo: ahora Moisés, ese velo va a estar contigo a lo largo de todo tu ministerio. Mire, vamos a comprobarlo. Éxodo capítulo número, ¿qué es? 34. Éxodo 34. Versículo número 27. Fíjese, ya han pasado muchos años de aquel día del encuentro con la zarza. Pero ese velo que Moisés se puso ese día delante de Dios va a tener una afectación permanente a lo largo de su vida. Versículo número 27 de Éxodo 34. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Este pacto quedó certificado por un altar. Versículo 28. Y él estuvo allí con el Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí con el Señor Moisés? 40 días y 40 noches. Mire, cuando somos participantes de una obra sobrenatural en la presencia de Dios, no hay ninguna cosa que pueda afectar nuestra carne. No hay ninguna cosa que pueda afectar la naturaleza de nuestra carne que no esté bajo el cuidado de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que hay moveres espirituales hoy en día, pero los corrompemos con la obra humana. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se ha fijado o ha visto en algún lugar de esas personas que llegan y oran por ti y la gente se cae? ¿Sí lo han visto? A ver, yo le pregunto, ¿de quién es esa obra? ¿De Dios o de los hombres? Supuestamente, o de quién se supone que es esa obra. De Dios, ¿no? Entonces, si es una obra de Dios, ¿por qué razón nosotros corrompemos con ideas y argumentos humanos lo que Dios está haciendo? Porque si Dios, a través de un ministro, ora por alguien y este se cae, ¿quién lo está tumbando? ¿Dios o la persona? Se supone que Dios. Por lo tanto, Dios va a resguardar la integridad de aquel que está tocado por él. Entonces, el ministerio de, ¿cómo decirlo? De cachador, ese es algo que no debería de ser. Porque yo tengo que poner un cachador. Si no lo sostiene Dios, entonces lo voy a querer sostener yo. ¿Sí me explico? Si no es una obra de Dios, entonces yo voy a querer hacer todo por sostenerla cuando no me corresponde. Si Dios lo tira, que lo tumbe. No se va a desnucar, no se va a descalabrar, porque ¿quién lo tiró? Dios. Dios se va a encargar de salvaguardar la vida de esa persona. Pero si no tenemos claro eso, vamos a corromper todo el proceso poniendo el ministerio de cachahermanos, porque no se nos vaya a pegar uno aquí. O ha visto también a las hermanitas que luego traen telas o velos o cobijas, ¿no? Porque si la que se va a caer es hermana y trae falda, si se cae no se le vayan a ver los chones. Entonces llega una y la tapa para... Pero, ¿qué es eso? ¿Usted cree que Dios va a hacer algo que exponga la integridad de una persona? No, pero como nosotros queremos meter las manos en algo de Dios, intervenimos con argumentos, buenas ideas humanas, pero que no están respaldadas por Dios y contaminamos. Entonces, 40 días Moisés está delante de la presencia de Dios en el monte Sinaí y mire, dice la escritura, fíjese, no comió pan, no bebió agua, ninguno de estos días, y no se bajó del monte Sinaí diciendo 40 días de ayuno, ya me dio el váguido, a ver, tráiganme algo de comer. No, para nada. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice la escritura, que hace con nosotros, vivifica nuestro cuerpo mortal. Pero es Dios, no nosotros. Y él no comió ni bebió nada por 40 días y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos,
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué cosa? Resplandecía después que hubo luz. Y Aarón y todos los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Miraron a Moisés como aquel día que Moisés miró la zarza también. Y cuando miraron a Moisés, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué tuvieron? Tuvieron miedo de acercarse a Moisés. De la misma forma en que Moisés tuvo miedo de acercarse a Dios en medio de la zarza, ahora vemos la consecuencia. El pueblo tiene miedo de acercarse a Moisés porque ve su rostro iluminado. Fíjese, sigue diciendo. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué hizo Moisés ahora? ¿Qué dice? Puso un velo sobre su rostro. Entonces Moisés otra vez se pone un velo como aquel día que cubrió su rostro delante de la zarza. Ahora yo le pregunto, ¿quién está iluminado? ¿Moisés o el pueblo? Moisés, ¿verdad? Moisés estaba iluminado. Entonces yo le pregunto, en realidad, ¿quién debió taparse? ¿Moisés o los demás? Miren, ¿ha oído un dicho? No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, como no puedes tapar el sol con un dedo, ¿quién se cubre? ¿El sol o nosotros? Te pones tu gorra, te pones tus gafas, te pones protectores, porque eres tú quien se debe cubrir de la luz refulgente del sol. Tú te tienes que cubrir, pero el sol no lo puedes tapar. Entonces Moisés desciende y, no, Moisés, tenemos miedo, no queremos verte, no queremos acercarnos. Moisés, ¿por qué dijo? No se preocupen, me pongo un velo. ¿Quién debió taparse? ¿Saben qué? ¿No soportas la luz de Dios en mí? Yo no me voy a tapar. Yo no voy a mantener oculto algo que Dios ha expresado a través de mi vida. Discúlpenme, yo no me tapo. ¿No soportan la luz? Tápense ustedes. Porque entonces el velo ya no está sobre aquel que tiene la revelación. El velo está sobre aquel que está negado a ser iluminado con la luz de la presencia del Señor. ¿Va? Ahora, fíjese, Moisés se cubrió en la zarza, pasa el tiempo, se cubre otra vez, pone un velo delante de los demás, y yo le dije, hasta el día de hoy, Moisés sigue teniendo el velo. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Pablo a los Corintios, capítulo número 3. Fíjese lo que dice la escritura. Segunda de Corintios 3, versículo número 12. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Es decir, Pablo dice, me voy a atrever a decir algo que a lo mejor podría dolerles. Es lo que está diciendo Pablo. Voy a ser muy franco, muy directo con ustedes, porque teniendo tal esperanza, voy a hacer uso de mucha franqueza. Y lo que va a hacer Pablo es, de alguna manera, no quiero decir hablar mal de Moisés, pero va a señalar este asunto. Ahora, ¿quién se atrevería de nosotros a hablar de mal de Moisés? Yo no me atrevería. La verdad es que, imagínate, yo digo algo en contra de Moisés y al rato que me lo encuentro allá en el cielo, oye, a ver, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué onda con eso que dijiste de mí? ¿Tú qué onda, no? No, Moisés, okay, todo bien, Moisés, ¿no? Pero Pablo está diciendo, bueno, yo voy a hacer uso de mucha franqueza porque tenemos una gran esperanza. Versículo número 13 dice, ¿qué dice? Y no como ¿quién? No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que tenía que ser abolido. Nosotros no podemos vivir tratando de ocultar el fuego que Dios quiere encender dentro de nosotros. Si estamos estableciendo en este tiempo un altar, no permitas que el fuego de Dios que está puesto en tu vida se consuma y se detenga, porque tú has puesto un velo escondiendo la obra de Dios en ti. Manifiéstalo, no como Moisés, que puso un velo. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando se acercan a Moisés, ¿qué dice? Les queda el mismo velo, no descubierto,
que solamente por el Señor Jesucristo es quitado. ¿Qué pasa hoy en día? Si tú te quieres acercar a Cristo por Moisés, por medio de la ley, por medio del cumplimiento de las palabras de la ley, dice la Escritura, vas a tener un velo. Igual que Moisés lo tuvo, lo vas a tener tú. Y ese velo solamente por Cristo es quitado. Pero ¿sí me entiende lo que quiero decirle? No te puedes acercar, no puedes pretender acercarte al fuego y a la gloria de Dios con la misma actitud que tuvo Moisés de poner un velo, de no querer ser expuesto, de no abrirte para que sea manifiesto delante de Él toda la gloria que tú tienes que sostener como una columna. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Yo les dije hace unas semanas, aprendieron, número 1, el altar como un punto de encuentro, el altar como un punto de sacrificio, pero también hablaron la semana pasada apenas de cómo era necesario limpiar el altar para que nada pudiera estorbar en cuanto al fuego encendido. ¿Estamos bien, no? Fíjese, yo por eso no me voy a tomar mucho tiempo para hablar de eso, pero quiero mostrárselo con lo que dice Proverbios capítulo número 24. Y a lo mejor con una historia que está en el libro de las Crónicas, que solo la voy a mencionar muy rápido, o ver un versículo. Pero en Proverbios 24, versículo número 30 en adelante, 24:30. Dice, fíjese bien, ponga atención. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Habla de dos ideas distintas. Por un lado tenemos el campo, dice ahí, del hombre perezoso, y del otro lado tenemos la viña ¿de quién? Del hombre falto de entendimiento. El campo del que es perezoso es una porción de tierra que puede producir fruto, pero como no ha sido labrada, no tiene la capacidad de recibir la semilla. Fíjese bien. Entonces, el campo del hombre perezoso, porque el hombre es perezoso, no ha sido labrado, no ha sido trabajado, por lo tanto no tiene la capacidad de recibir semilla para producir fruto. Pero del otro lado tenemos la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué es la viña? La viña no es como el campo. En la viña ya se puso un límite, ya se preparó la tierra, ya se sembró la semilla, ya creció la vid. Pero hay un problema. Quien debería estar cuidando la vid ahora es falto de entendimiento. Vamos a seguir leyendo y lo vamos a explicar. Dice, versículo número 31. Y he aquí, hablando de la viña, porque ya vimos el campo del hombre, ahí no hay nada, no se produce nada, no se ha preparado la tierra, no hay fruto. Pero la viña del hombre falto de entendimiento empieza a ser descrita en los versículos siguientes. He aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué cosa? Espinos y ortigas habían ya cubierto su faz. Y la cerca de piedra estaba, ¿qué? Destruida. Entonces fíjese, vemos que la viña ahora, versículo anterior, la viña ahora, la cerca de piedra, que era una protección, un límite para que esa viña pudiera guardar el fruto, está derribada. Y dice que crecieron, ¿qué? Espinas y ortigas. El hombre falto de entendimiento es aquel que trabajó su tierra, la limpió, la labró, recibió una buena semilla, la sembró, produjo el fruto, pero por no tener entendimiento permitió que otra semilla creciera en el campo que había trabajado. Crecieron espinos y ortigas. En la escritura, cuando vemos la parábola del sembrador de Mateo 13, nos dice que crecieron las espinas, los cardos, y ahogaron la semilla. ¿Qué dijo Jesús que eran los cardos y los espinos que ahogan la semilla? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice? Dice, el afán de este siglo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el hombre falto de entendimiento? Aquel que teniendo la claridad del Espíritu para tomar una determinación sobre su viña que ha producido fruto, se ha dejado envolver por la rutina,
por el activismo, por el afán de este siglo, empezamos a buscar las cosas de este mundo y entonces llega un punto en que esas cardos y espinas que han crecido ahogan la semilla y el fruto que está ahí. Y eso nos vuelve faltos de entendimiento. Entonces, como vieron la semana pasada, si el altar no es limpiado, porque mire, puedes tener el altar y todo, y puedes tener estas dos visiones. Uno, un altar donde no hay fuego, no está la presencia de Dios, no se quema nada, está la carne partida, la sangre derramada, pero no se produce un olor agradable delante de Dios. No hay fuego. Es como el campo del hombre perezoso, no hay nada. Pero en el altar del hombre que ha estado sirviendo a Dios, colaborando en la obra, enfocado en su ministerio, el altar ha estado continuamente prendido, pero llega un punto en que toda esa ceniza que está en el altar, como vieron la semana pasada, ahogan el fuego que Dios quiere poner y tienes que quitarlo. El hombre falto de entendimiento se ahoga el fruto con las semillas y los cardos, tienes que quitarlo para que entonces pueda seguir dándose el fruto que antes se daba. ¿Sí ve entonces cuál es ahí la situación? Mire, vamos a verlo rápido con una historia. Ya con esto quiero terminar porque quiero hacer una dinámica con ustedes, pero vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 24. ¿Se acuerda cuando David censa al pueblo? No voy a entrar en detalles con toda la historia, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, nos encontramos con esta situación donde David pretende contar cuántos hombres tiene en el ejército y cuántos hombres pueden salir a la batalla, y le ordena a Joab, su capitán, ¿se acuerda? Y la verdad, si usted ve la vida de Joab, Joab era una bestia salvaje en todos los sentidos, ¿eh? Era uno de los hombres fuertes de David, pero no tenía el discernimiento que David tenía. Y aún Joab, con todo lo que implicaba, le dijo a David: no, rey, ¿para qué haces eso? Mira, el Señor te da hombres de los que puedes contar, tienes un montón de gente, no los cuentes. ¿A poco Dios no puede librarte de tus enemigos por la fe? No me importa, cuéntalos. Y todavía Joab, teniendo un poco de temor de Dios en su corazón, dice que no cuenta ni a los levitas ni a la tribu de Benjamín, para no contarlos, para no contaminar más a Israel por lo que dura el censo. ¿Sabe cuánto duró el censo? ¿Sabe cuánto tiempo duró el censo? Según la lectura, bueno, lo puede ver aquí en segundo de Samuel 24 o en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. No voy a leer toda la historia, pero dice que el censo tardó 9 meses en llevar a cabo. ¿Qué son 9 meses? El tiempo que se gesta el fruto en el vientre, ¿estamos de acuerdo? Y dice la Escritura que una vez que se ha concebido el pecado, dice que, bueno, que se ha concebido en la concupiscencia todo lo relacionado, ¿no?, a esa naturaleza pecaminosa, dice, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y habiendo dado a luz, produce ¿qué? Muerte. Es lo mismo. David tardó 9 meses. Él pudo interrumpir el proceso, pero no lo hizo. Siguió adelante con él. ¿Recuerda usted que Dios le dice: bueno, te voy a dar a elegir 3 cosas, ¿no? 3 años de hambre en todo Israel, ¿no? Era la primera. Le dice: 3 meses de ser perseguido por tus enemigos, y te voy a dar 3 días de peste en el pueblo. ¿Se acuerdan de esos, no? 3 años de hambre, 3 años de hambre, 3 meses de ser perseguido, o 3 días de peste en el pueblo. ¿Y qué dijo David? No, pues de caer en las manos de mis enemigos a caer en las manos de Dios. ¿Se acuerda qué dice la Escritura en hebreo hablando de caer en las manos de Dios? ¿Se acuerda qué dice? Dice: horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero es mejor caer en las manos de un Dios vivo, aunque sea una cosa horrenda, que estar sujeto a la merced de los hombres que no tienen el carácter de Dios. Mire, Romanos capítulo 1 dice que como ellos, lo vamos a leer rápido, no pierda segundo de Samuel 24, pero
¿Por qué le digo que es mejor caer en las manos de Dios, aunque sea horrendo, a que suceda lo que dice Romanos capítulo 1? Romanos 1 dice, fíjese, vamos a ver algunos versículos. Dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, ni le honraron como Dios, ni le dieron gracias, versículo número 24, dice, por lo cual también dice, Dios los entregó, ¿qué cosa? A la inmundicia. 1, Dios los entregó a la inmundicia. 2, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo número 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Jesucristo dijo, nadie puede quitar de mis manos aquello que el Padre me ha dado en mi potestad. ¿Se acuerdan? Nadie me puede quitar. Entonces, mejor estar en las manos de Dios, aunque pueda ser una cosa horrenda, pero que nadie te quite de ahí, a que Dios tenga que tomar la determinación por tu necedad y dureza de decir, bueno, ¿no quieres? Te entrego a una mente reprobada, te entrego a la inmundicia, te entrego a pasiones vergonzosas. Y cuando Dios es quien te suelta de su mano, te pregunto, así como nadie le puede quitar a Dios de las manos nada, ¿quién puede devolverle a Dios a sus manos algo? Nadie. Si Dios te suelta, ¿quién te puede regresar a ese lugar? Absolutamente nadie. Mejor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo a que yo sea soltado por Él y que me vaya como me tenga que ir. Prefiero estar en sus manos. Entonces el profeta Gad le dice, oye, ¿qué quieres? ¿3 años de hambre? ¿3 meses de ser perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste? Él dijo, prefiero los 3 días de peste. Mejor caer en las manos de Dios, aunque sea horrendo, pero yo sé que sus manos también son manos de misericordia, son manos de gracia, y Dios puede solucionar este asunto. Y entonces dice que Dios envió a la tierra el ángel de ¿qué? El ángel de la muerte, el ángel de la peste. Y ojo, el ángel de la muerte no es un espíritu maligno, ni un espíritu satánico, ni un demonio. El ángel de la muerte es un ángel enviado por Dios a la tierra precisamente para matar. Como el ángel de la muerte que estuvo en Egipto y que tenía como misión matar a los primogénitos. Y que cuando veía la sangre en el poste y en el dintel, ese ángel veía la señal de la cruz en la puerta, la sangre derramada, el ángel pasaba por alto y no mataba al primogénito de esa casa. ¿Se acuerda? Y ahora el ángel de la muerte es enviado nuevamente a la tierra para empezar a destruir. Y dice que pasaron esos 3 días de mortandad. Y llegó un punto en la historia, fíjese, versículo número, regresamos a 2 de Samuel 24. Dice, versículo número 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor, ¿dónde estaba? Junto a la era de ¿quién? De Arauna el Jebuseo. Quiere decir que el ángel de la muerte enviado por Dios empezó a destruir todo Israel. Primer día, segundo día, y cuando viene el tercer día de producir muerte, Dios ve desde el cielo y ve que el ángel está junto a la era de uno que se llama Arauna. Dice que es que un Jebuseo. La pregunta es, ¿quién es un Jebuseo? ¿Se acuerda de todos los pueblos que cuando ellos entran a la tierra prometida, Dios les dijo que los expulsaran para que ellos pudieran tomar posesión de la tierra? Y les da una lista. Y vas a echar fuera al cananeo, al fereceo, al heveo. Y entre toda esta lista le dice, vas a echar fuera también ¿a quién? Al Jebuseo. Y dice la escritura en el libro de Jueces y de Josué que como no pudieron echar a todos estos de la tierra, o no quisieron, hicieron convenios con ellos, dice la escritura, y que le dijeron, bueno, te vamos a permitir vivir en nuestra tierra, tú Jebuseo, pero tú vas a pagarme tributo. Te voy a dar una porción de tierra, pero tú vas a ser como extranjero en la tierra, y como eres extranjero me vas a tener que pagar un impuesto. Y entonces los jebuseos vivieron en la tierra de Israel como extraños sometidos a tributo. Arauna era un extranjero en la tierra de Israel. ¿Dónde vivía?
en Jerusalén. Pero él tenía una era, dice la Escritura. ¿Qué es la era? Una porción de tierra que tiene que ser cultivada con el trigo se corta y en la era el trigo se sacude y se limpia para después depositarlo en el granero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijimos? Lo que decía Proverbios hablando del buey. Si no hay bueyes, el granero está vacío. Mire, Arauna era un buey, era un ministro. Aunque era extranjero viviendo en Israel, él estaba ocupado de lo que a él le correspondía, cumplir con la voluntad de Dios. Pago tributo, tengo mi era, tengo que trabajar. Le pregunto, ¿usted cree que Arauna no escuchó los rumores de la peste los días anteriores en todo Israel? ¿Y qué hizo? Huyó, se escondió, ¿verdad que no? Él dijo, Dios me ha dado esta era, soy extranjero en la tierra, pero yo voy a mantenerme trabajando, haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces, cuando estaba en la era trabajando, dice en Crónicas y aquí en Samuel que estaba juntamente con sus hijos. Bueno, si no lo ve aquí en Samuel, está en Crónicas. Pero dice que él estaba con sus hijos trabajando en la era. Y cuando el ángel de la muerte llegó, iba a destruir Jerusalén, se paró junto a la era de Arauna y Dios le dijo, ¡hey, detente! No sigas, no lo destruyas. Porque si Arauna es extranjero, ¿qué somos nosotros en la tierra? Dice la Escritura, ustedes no son de esta tierra, no pertenecen a este mundo. Viven en el mundo, pero no son de este mundo. Señor, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal, estamos guardados. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Anhelamos una patria celestial. La Escritura dice, ustedes en la tierra viven como peregrinos, extranjeros, forasteros, errantes. ¿Tienen que pagar un tributo a este mundo? Sí, lo pagamos, pero trabajamos en este lugar consagrado para Dios, nuestra era. No nos escondemos, no huimos, nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando el ángel de Dios venga con la espada desenvainada a poder traer el juicio de Dios sobre Irapuato, va a empezar un día y va a haber peste, mortandad, muerte, heridos. Pero cuando Dios llegue a esta era donde hay siervos que han trabajado sin esconderse, Dios va a decir, detén tu mano, porque ahí están mis siervos, ahí están mis hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Nuestro ministerio en la tierra detiene el juicio de Dios, por lo menos en esta era que Dios nos ha dado. Luego dice, versículo número, mire, como Jebuseo amaba a Dios más de lo que lo amaban los mismos hebreos. Arauna amaba a Dios más de lo que el mismo David amó a Dios en estos 9 meses que Dios lo estaba reconviniendo de no hacer el censo. Arauna amaba más a Dios como extranjero en la tierra. Luego dice, versículo 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, dice que se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna le dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar, ¿qué? En esta era voy a edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna le dijo a David, rey, toma, te ofrezco a ti, mi señor el rey, lo que bien le parezca. Aquí están los bueyes por el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes, para que sean la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Y luego le dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. De ahí viene la propiciación, donde se ofrece el sacrificio para perdón de nuestros pecados, para apaciguar la ira y el juicio de Dios. Entonces Arauna le dice, Señor, ¿por qué has venido a ver a tu siervo? Me humillo delante de ti, vengo a comprarte la era. No me la compres, yo te la doy, yo te doy la era. Toma los bueyes, toma la era, toma las yuntas para que hagas el altar. Edifica a Dios un altar y vendrá la paz, Él te va a hacer propicio. Y David le dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes, ¿por cuánto?
por 50 ciclos de plata. ¿Se acuerdan que hablamos que la plata es la forma en la que se compra el esclavo para redimirlo? Bueno, ¿por qué 50? Primer caso, José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo en la caravana de los ismaelitas. ¿Cuánto se pagó por José? ¿Cuánto? 20 piezas de qué? 20 ciclos de plata se pagó por José. ¿Cuánto se pagó por Jesús? 30 ciclos de plata. 20 de José más 30 de Jesús son un tipo. ¿Cuánto es? 50 ciclos de plata. ¿Sí ve la relación de la redención? Ahora dices, ay, no, eso te lo sacaste de la manga. No me lo saqué de la manga. Vamos a ver una cita. 27:3 de Levítico. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás ¿en cuánto? 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Es el precio del varón de 20 a 60 años. La edad de la madurez y de la plenitud de una persona. Fuerza, capacidad, sabiduría. 50 ciclos de plata, su peso. Habla de la vida productiva del ministro, de la vida donde podemos dar fruto. Ni antes, porque el fruto es demasiado verde, no se puede disfrutar, ni después. El fruto maduro se da esta etapa, 20 a 60. Lo que quiero decir, y ahora no vayan a decir, están descalificados los de abajo de 20, mayor de 60. No. Estamos hablando en un sentido espiritual. Estamos en el punto del espíritu, donde lo que hagamos ahora, en el tiempo de la vida que Dios nos ha dado, va a producir un fruto para la eternidad. Y ese fruto es redención para la era. Entonces David le dijo a Arauna, no, te lo voy a comprar por un precio. Y le dijo, David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y luego dice, y edificó allí David, ¿qué cosa? Un altar al Señor. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor oyó las súplicas de la tierra. Y entonces cesó la plaga en Israel. Cuando el altar fue edificado, cuando el sacrificio fue puesto, el Señor oyó el clamor y trajo su paz. Cesó la plaga en Israel. Lo que estamos viendo en este punto entonces es que la redención vino a la tierra cuando David pagó el precio para poder ofrecer el sacrificio. Ustedes vieron, no puedes, ¿qué vas a presentar en el sacrificio? Y aquello que no está sometido a este proceso de dolor en la carne, de sufrimiento, donde hay una verdadera entrega. ¿Cuándo buscamos más a Dios? ¿En los momentos de bendición? Si bien nos va a decir, no, Dios es bien bueno y su bendición, su misericordia, pero en realidad el momento de una mayor búsqueda de Dios es en los momentos de dolor, porque es a través del dolor que verdaderamente ponemos todo en el altar para ofrecerlo al Señor. Y David dijo, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste. Yo no voy a ofrecer absolutamente nada que no tenga que ver con el sacrificio aún de lo que a mí me toca en este tiempo para que sea entregado al Señor. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1, ayer orábamos y lo citó Pepe, decía, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, templo, casa, tabernáculo, ¿como qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque verdaderamente ese es el holocausto, el altar que puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, en esa entrega total. Ya no tengo mucha voz, pero sí vio a dónde lo quise llevar con estos pasajes que leía. Quiero aprovechar, vamos a orar, porque algo que vamos a hacer es pedir que el fuego de Dios esté continuo en este altar. Levíticos capítulo 6, versículo 13, dice que el fuego que está puesto en el altar, que el fuego que vino de Dios a consumir, a presentarse en el tabernáculo, ese fuego del altar era el mismo fuego que se tomaba y se llevaba. Fíjese, el fuego del altar que había sido
encendido por Dios en el altar del sacrificio. ¿En qué parte del templo estaba el altar del sacrificio? El templo tenía 3 partes, ¿se acuerdan? Tenías atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio y el fuego del altar se mantenía encendido todo el tiempo, pero era un fuego que no había producido el hombre, sino Dios mismo lo había encendido. El sacerdote venía entonces y tomaba del fuego del altar y lo llevaba y lo presentaba ahora en el lugar lo tomaba y lo llevaba al lugar santo, y con el fuego del altar se prendían los 7 brazos del candelero de oro que estaba en el lugar santo. Ese candelero representaba los 7 espíritus de Dios según la Escritura. Cuando usted lee Zacarías 14, por ejemplo, habla de los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios que están alrededor de toda la tierra, buscando un justo en la tierra que edifique un altar para que el fuego de Dios representado en ese espíritu pudiera encender la vida de aquel que se iba a entregar al Señor, para apaciguar el clamor de la tierra. Y el sacerdote venía, tomaba el fuego del altar y, de ser algo externo, lo llevaba a la parte interna, adentro, para que la luz, la voz que está en el interior, estuviera todo el tiempo activa en el lugar donde se oraba y se adoraba a Dios. Probablemente ha habido tantas cosas a lo largo de estos días que no han permitido que ese altar esté encendido de manera continua. A lo mejor, como ustedes vieron la semana pasada, hay mucha ceniza todavía. A lo mejor has estado en una dinámica de hacer continuamente un montón de cosas. Te has cansado, te has debilitado, has llegado al punto del fastidio, probablemente. Por eso había una canción de Jesús Adrián Romero, ya lo dije, que no me gustaba, nunca me gustó. Pero él decía, cansado del camino. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Quién es el camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es posible que después de tantos años y de supuestamente conocer a Dios, tú puedas decir, estoy cansado del camino? ¿Cómo puede ser posible que tú asumas que te has cansado de seguir a Jesús? No podemos. Pero sí ha habido cosas en tu vida que te han llevado a este punto de desgaste, de cansancio. La semana pasada ustedes anotaron un montón de cosas que quemaron. ¿Se acuerdan? Lo quemaron ahí en el altar. Pero hoy estamos abiertos delante de nuestro Dios, totalmente expuestos. No temas abrirte, deja que la luz de Cristo, que está en el lugar más interno de este templo, pueda ser encendida. Cierra tus ojos un momento. No te distraigas con absolutamente nada. Establecemos la paz, la autoridad y el gobierno de Dios en medio de nosotros. Esta es la era, este es el lugar santo, la porción de tierra que Dios ha guardado en Irapuato, para que a través de nosotros la mortandad, la plaga y el juicio pueda ser quitado en este día. Esa es la era donde el Señor ha venido a visitarnos y nos ha encontrado trabajando y sirviendo en el ministerio. Esta es la era donde el ángel que trae el juicio de Dios a esta tierra detiene su mano, porque ve el corazón de cada uno de nosotros,
dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, yo te pido que en este día tú puedas ver lo que hay en lo profundo de cada uno de nosotros. Que tu fuego venga, Señor, en tiempo, y que consuma todo nuestro ser completamente. Que tu fuego descienda. No queremos provocar el fuego nosotros. No queremos, Señor, ser nosotros quienes con nuestra humanidad corrompamos aquello que tú has santificado. Señor, que descienda el fuego de Dios como un buen don, como una buena dádiva en medio de nosotros. Enciende el altar, consume el sacrificio que hoy presentamos delante de ti. Llénanos, Señor, con tu presencia. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y adora al Señor? Está nuestra vida expuesta. Partimos la carne, Señor. Derramamos la sangre. Lo presentamos delante de ti. Ahora solo consúmenos con tu fuego. En el nombre de Jesús, tu fuego enciende, tu espíritu enciende hoy la vida de cada uno de nosotros. Que tu fuego descienda en este lugar. Que tú puedas encontrar en mi vida ese altar encendido continuamente. Empieza a levantar tu voz, a clamar a Dios. La voz del interior, la voz del Espíritu dentro de ti, hoy clamando y adorando genuinamente a ese Dios, el Rey de los siglos, poderoso, inmortal, invisible, que hoy nos abre el camino para poder estar delante de su presencia. Señor, desciende con tu fuego y empieza a encender nuestra vida, como aquel día de Pentecostés, en que las llamas de fuego aparecieron repartidas sobre cada uno de los creyentes que estaban en ese lugar. Y abriste su boca para empezar a declarar por medio de palabras, con un lenguaje desconocido, con un idioma que no era de la tierra, sino un idioma del cielo. La manifestación de la gloria de Dios llenó aquella casa, pero también llenó toda la ciudad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. Empieza a adorar al Señor. Toma un minuto, adora al Señor. No es la obra de ningún hombre, no es la obra producida por nuestros esfuerzos y capacidades, es la obra de Dios. Dale a Dios la oportunidad de que en este día Él pueda encender tu altar y que ese fuego sea permanente en medio de este lugar. Señor, haz tu obra, Padre, haz tu obra, Señor, en medio de nosotros. Que descienda el fuego, que todos puedan ver que tú eres nuestro Dios, que no hay Dios fuera de ti, que tú eres el Dios de esta casa, el Señor de esta familia, a quien nosotros adoramos en este tiempo, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre.
siendo más. Mientras te espero yo me enciendo más de amor por ti. Mientras te espero yo me enciendo más. Mientras te espero yo me enciendo más de amor por ti. Mientras te espero yo me enciendo más. Señor, te damos gracias. Reconocemos tu presencia en este lugar. Reconocemos tu espíritu en medio de nosotros, encendiendo ese fuego en nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho desde el día de ayer, que presentamos nuestra adoración, nuestra alabanza a ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho a lo largo de este día, confirmando y sellando tu palabra en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, esa era de Araúna, usted la ve en la Biblia en 3 momentos distintos. La era de Araúna, que vamos a decir es el tiempo presente porque lo estamos estudiando así. Es el lugar donde David levantó el holocausto para que la presencia de Dios pudiera venir y traer paz. Es el mismo lugar que en el pasado está en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero ese mismo lugar que es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y que es el lugar de la era de Araúna, años después es el mismo lugar que ahora se llama el Gólgota, y donde Jesús fue clavado como esa ofrenda por nuestros pecados, su carne partida, su sangre derramada y el fuego de Dios consumiendo totalmente el holocausto. 3 momentos distintos para un mismo lugar. 3 momentos distintos para algo que Dios estaba haciendo en la tierra y para traer redención. Que nunca se nos olvide que la presencia de Dios debe estar encendida todo el tiempo en nosotros. Que su obra sea permanente en el altar de nuestro corazón. Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.